Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por esta nueva oportunidad que nos permite ministrar su palabra a través de estos medios. Este es su hermano Esteban Suárez en 20 minutos con las Escrituras, escudriñando las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de más o menos algo parecido a lo que hablamos anteriormente. Estuvimos hablando anteriormente en el mensaje pasado acerca de la paciencia de Dios, ese versículo donde dice que misericordioso y paciente es Yahweh, lento para la ira y tarde para irse, lento para la ira y grande en misericordia. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia del Señor, acerca de la misericordia de Dios. Yo sé que usted ha escuchado eso muchas veces, esa palabra misericordia, pero quizás usted no sepa lo que quiere decir. Y yo me tomé el tiempo de averiguar para mi propio beneficio, pero para el beneficio de los que me están escuchando en este día. Los saludamos a todos y los amamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me tomé mi tiempo para escudriñar las Escrituras, para compartirlas con ustedes un poquito. Y misericordia es la palabra bíblica para el amor. Es la palabra que refleja con más claridad lo que es el amor de Dios. Así que cuando hablamos de misericordia estamos hablando de amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Por eso la Biblia dice que misericordioso y paciente es Dios. Ya ves, primero dice misericordioso, siendo amoroso, y paciente es nuestro Dios. Esos son los caracteres principales de Dios. Dios tiene otras virtudes que lo caracterizan, pero la misericordia de Dios es lo que más caracteriza a Dios, porque es el amor de Dios y Dios es amor en toda su totalidad. Pero la misericordia y el amor, como estamos hablando de la misma cosa, es una palabra de acción, no es una palabra hueca. No, usted no le puede decir a nadie, mira, yo lo amo, sin demostrar. Ya ve que verdaderamente usted ama a esa persona. Usted no puede decirle a nadie que usted tiene misericordia a esa persona sin demostrar, sin hacer nada que demuestre que en realidad usted tiene misericordia de esa persona. Son palabras de acción que demuestran, que manifiestan en realidad que usted tiene misericordia, que usted ama a esa persona. Es por eso que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios, ya ve, ahí está la acción. Dios tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice que Dios miró de los cielos y que vio a los hombres, a los seres humanos que andábamos como ovejas sin pastor. Y Dios que envió a Jesucristo para que nos pastoreara. Alabado sea nuestro Señor en este día, y eso es lo que manifiesta que verdaderamente Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. La Biblia dice que siendo enemigos de Dios, escuchen bien esto, siendo enemigos de Dios, nos habíamos rebelado contra él, éramos enemigos de él, pero dice que en esa condición de enemigo de Dios fue que Dios, amén, envió a su Dios. Dice, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, murió por mí y murió por ti que me estás escuchando en este día. El amor de Dios es algo incondicional, que Dios no espera nada a cambio. El amor de Dios, Dios lo da, la misericordia de Dios, Dios la da sin esperar nada a cambio, y no depende de los méritos de la persona, no depende de que si yo sea bueno o que si yo me porte bien o que si yo hice esto, que si yo hice aquello, no depende del mérito humano. El amor de Dios va mucho más allá de lo que una mente humana pueda comprender, porque nosotros podemos amar y podemos tener misericordia de las personas que se portan bien con nosotros, pero eso somos nosotros los hombres. Pero las personas que no tenemos ese tipo de relación, ese tipo de acercamiento, nosotros no las amamos ni tenemos misericordia, porque en realidad el hombre por naturaleza no tiene misericordia. Yo le puedo probar eso a usted a través de las Escrituras. La Biblia dice en el libro de Crónica, primera de Crónica, en el capítulo 21, en el verso número 13, Dios le dio a escoger a David 3 juicios, y uno de ellos era caer en sus manos
o caer en manos de los hombres. Y David dijo, prefiero caer en las manos de Dios porque Él tiene misericordia. Él siempre tiene misericordia. Eso fue lo que dijo David, pero no en las manos de los hombres. Usted si tiene una Biblia puede buscarlo. Eso se encuentra en Primera de Crónicas, el capítulo 21, verso número 13. Escogió entre los tres juicios caer en las manos de Dios porque David conocía a Dios, conocía el carácter de Dios, y ese carácter y esas virtudes de Dios se tienen que manifestar en nosotros, los creyentes, las personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Deben de manifestar esos caracteres de Dios. El Hijo se tiene que parecer al Padre. Felipe le preguntó a Jesús, le dijo a Jesús, mejor dicho, Felipe, uno de los discípulos, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alabado sea el Señor en esta hora. Así que Jesucristo, amén, desfiló sobre la faz de esta tierra manifestando lo que es las características de Dios. Y la Biblia menciona en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 12, 9 dones, 9 características que son de Dios, virtudes que son únicas y exclusivas de Dios. Se conocen como los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿no? ¿Verdad? Yo se las voy a mencionar en ella. Y estas características deben de manifestarse en cada una de las personas que ha creído en Jesucristo y que ha reconocido de que Dios mora en ellos, así como Dios moraba en Cristo. La Biblia dice que el Padre estaba en el Hijo reconciliando al mundo consigo. Y el Padre está en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que si usted es creyente y usted ha creído en Dios y ha aceptado el testimonio de Dios y ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted ha sido engendrado por Dios, Dios lo reconoce como hijo y usted comienza a reconocer a Dios también como su Padre celestial. Pero humanamente hablando, los hijos se tienen que parecer al Padre. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Yo adoro y glorifico a mi Salvador en esta hora. Los hijos se tienen que parecer al Padre, humanamente hablando. Cuando nosotros tenemos, la doña está encinta y está a punto de dar la luz, los familiares, todo el mundo contento, ya está en el hospital y ya nació el niño, todo el mundo va, no a ver en realidad a la recién parida, la gente, los chismosos y la gente va más bien a ver a quién se parece la criatura, si se parece a la madre o si se parece al padre. Cuando el hijo no se parece, no hay rasgo de padre en el hijo, entonces hay duda. Y entonces la gente empieza a dudar y dice, yo creo que no es de él, no veo nada que se parezca a él en ese muchacho. Ya ves, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo 3 hijos y los 3 se parecen a mí, alabado sea el Señor. Tiene rasgo de su madre, no lo puedo negar, los 3 tienen rasgo de su mamá, pero se parecen a su padre. Es por eso que aún en su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de proceder, quizás no se parezca en lo físico mucho, pero en su forma de proceder tienen que haber rasgos de las virtudes del Padre en el Hijo. Y si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. En otras palabras, Dios mismo ha venido a morar en usted. Los rasgos de Dios, las características de Dios también se tienen que manifestar en usted. Y estos son los dones del Espíritu. Dice que está la sabiduría, está la ciencia, está la fe, está la sanidad, está el hacer milagros, está las profecías, está el discernimiento de espíritu, están las lenguas y está la interpretación de lengua. Pero todos estos dones, que son dones de Dios, son regalos de Dios, son cosas que manifiesta el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Dice que lo hace para provecho. No lo hace para que uno se egocentrice uno mismo, sino lo hace para provecho, para beneficio de otros. Así que es importante que nosotros entendamos esto en este día. Y también dice la Escritura que todas estas características de Dios, todas estas virtudes de Dios que se manifiestan en provecho, todo tiene que hacerse por amor. Alabado sea la gloria del Señor. Y como por amor, bueno, sin esperar nada a cambio.
Y así Dios amó al mundo. De esa manera dio a su Hijo, pero Dios no espera nada a cambio de cada uno de nosotros, que no depende de nuestros méritos, sino de la virtud de Dios, del regalo de Dios, sino que eso es Dios, ese es su carácter, esa es su forma de ser. Dios es amor y Él nos amó al mundo en general y lo sigue amando. Alabado sea el Señor en esta hora. Así que misericordia, yo lo busqué y mira lo que dice la definición. Es la inclinación de sentir compasión y ofrecer ayuda. Mire esto, las dos cosas. Es la inclinación de sentir compasión por una persona, por un pueblo, por algo determinado. Amén. Y también dice, está el ofrecer la ayuda. En la inclinación de sentir compasión y ofrecer ayuda. En otras palabras, hacer algo en medio de la situación. Jesucristo dijo que si un hermano viene a usted y tiene frío, ¿qué le va a usted orar por el hermano y mandarlo a su casa sin darle un abrigo o algo que se cubra? Dice que eso no sirvió absolutamente para nada. Eso tiene que haber una acción y esa acción es para provecho, para beneficiar a la persona. Amén. Que usted le está brindando, que usted está diciendo que le ama. Alabado sea el Señor. Misericordia de Dios, la palabra bíblica para definir lo que es el amor de Dios, para definir quién es Dios. Dios es misericordioso. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Y yo traigo aquí unos cuantos pasajes en las Escrituras que pueden enseñarnos a nosotros exactamente lo que estamos hablando en esta hora. Dios nos ama a nosotros, no por los méritos, no porque seamos buenos, porque aún siendo enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Y la cita que quiero leer en este día se encuentra en el libro de Números. Antes de entrar en la cita, quiero dejarles saber que el Salmo 136, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, el único salmo que habla de la virtud, de una virtud de Dios que toma el salmo completo. El salmo completo es el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso número 26, es el Salmo 136 y habla de la misericordia de Dios. Yo amo que le voy a leer los primeros versículos, pero usted puede leerlo en su casa. Son 26 versículos. Dice los primeros versículos: alabar a Dios porque Él es bueno. Ya ve, otra virtud de Dios. Alabado sea el Señor. Dice, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravilla, porque para siempre es su misericordia. Y ahí comienza descifrando, relatando la historia de Dios desde la creación hasta que sacó al pueblo de Israel de Egipto y todo el 40 años de peregrinaje hasta que lo introdujo en la tierra prometida, todos los hechos que Dios hizo a favor de ellos. Amén. Recuérdense que los dones son dados para provecho. Dios los manifiesta para provecho. Ahí Dios manifestó toda su virtud, todo su carácter para provecho. Pero recuérdese, esto no está condicionado al mérito de la persona o al mérito del pueblo, porque nosotros sabemos que Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo contradictor, pero que todo el tiempo, dice las Escrituras, que Dios le extendió la mano, aunque ellos no se estaban comportando a la altura que Dios, amén, lo merecía. Bendecido sea el Señor, un pueblo que había enseñado en gratitud después de que Dios los sacara de Egipto con manos poderosas. Amén. De el horno de fuego, así es como lo escribe. La situación de ellos se encontraba como en un horno de fuego, estaban aprisionados por el faraón y el pueblo de Egipto, no tenían libertad, eran esclavos, y de ahí los sacó Dios. Y el pueblo en el camino no mostró ningún tipo de agradecimiento, pero día y noche Dios mostraba, amén, misericordia de ellos. Y yo les quiero hablar en este día en el peregrinaje por el desierto, en Números capítulo 21. Si usted lee el número en el libro de Números, en el capítulo 21, los versículos del 5 en adelante, dice que el pueblo murmuró en contra de Dios, empezó a murmurar, empezó a hablar boberías
como venía haciéndolo desde que salió de Egipto, y dice que lea el pasaje completo en el libro, capítulo 21, de número verso 5 en adelante. Y usted se va a dar cuenta de que dice, esta es la historia, se la voy a relatar aquí, amén, pero léalo usted también en su casa. Y dice que el pueblo después de hablar, el pueblo después de murmurar, porque la murmuración es un pecado también. Y el pueblo murmuró en contra de Yahweh, y Yahweh, como todos los, Dios es, lo sabe todo, omnisciente y omnipresente, y está en todos los lados al mismo tiempo, oyó lo que el pueblo estaba diciendo y envió unas serpientes ardientes. Serpientes ardientes, envió unas serpientes venenosas. Y dice que las serpientes los estaban mordiendo y que murió mucho pueblo a causa de esas serpientes venenosas, de esas serpientes ardientes que Dios envió a causa de la murmuración del pueblo, y que al pueblo, en vez de que estaban muriendo mucha gente, dice que los líderes vinieron a donde estaba Moisés y le pidieron a Moisés que orara a Dios para que sacara las serpientes venenosas del medio del campamento. Y Moisés fue a donde estaba el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, y oró a favor, intercedió. Ya ven, el creyente tiene que interceder por este mundo que se pierde. Nosotros tenemos que hacer intercesión día y noche. Nosotros tenemos que clamar a Dios día y noche por este mundo que se pierde, y por también, amén, las necesidades de nuestra familia, pero también las necesidades de todas aquellas personas que nosotros nos rodean. Eso es parte de lo que es la misericordia de Dios, que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros, que vela a la gente en aflicción y en necesidad y no hacer nada, ni tan siquiera interceder, ni tan siquiera orar por ellos. Eso no está demostrando, no está manifestando en la vida de nosotros que en realidad tenemos misericordia, que en realidad sentimos amor por los necesitados. Dios nos está llamando a nosotros a orar, Dios nos está llamando a nosotros a clamar. Y dice que Moisés clamó, intercedió delante de Dios, y que Dios le dio la solución del problema a Moisés, y le dijo: mira, coge una serpiente ardiente, alta una serpiente ardiente y ponla en un altar, en un pedazo de madera, y que todo el que mirare a ella iba a ser sano. ¿Tú me entiendes? Ya no iba a morir. La mordida que le dio la serpiente, el veneno, se iba a detener y ya no iba a morir de esa condición. Entonces dice la escritura que Moisés hizo una serpiente ardiente de bronce y la puso, la rescó en un asta, en un pedazo de madera, y la puso ahí, y le dijo al pueblo de Israel que todo el que mirara a esa serpiente, que a todos los que habían mordido la serpiente y miraran la serpiente, que ellos iban a vivir. Alabado sea el Señor en esta hora. Y así sucedió. Todos los que fueron mordidos por la serpiente antes de morir miraban hacia la serpiente. La serpiente no era la que traía el milagro en realidad, sino era el acto de obediencia, el acto de fe. Ya ves, Dios dice el que mirara. Entonces ellos lo único que tenían que hacer era mirar. Ellos no tenían que ofrecerle sacrificio, no tenían que adorarla, no tenían que arrodillarse delante de ella, no tenían que hacerle votos a ella. La orden de Dios era la siguiente: y que todo el que mirare a esa serpiente iba a vivir. Ahora, esa serpiente era algo simbólico, simbolizaba a Jesucristo en el madero. Muchos años posteriores era algo profético que ellos no entendían en ese momento, pero se le estaba dando algo que era sombra de algo que había de suceder en un futuro. Es por eso que el mismo Jesucristo dijo que como la serpiente fue alzada en el desierto, y todos los que miraran a ellos fueron salvos, pues es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo el que a él mirara no se pierda, más tuviese vida. Así que eso era lo que tipificaba la serpiente. ¿Y por qué una serpiente? Bueno, la serpiente era hubiera sido un cordero, quizás usted diría, bueno, pareciera mejor, pero bueno, en realidad la serpiente era un animal desechado, era un animal despreciado, mejor palabra, despreciado por todas las personas. Y así iba a ser Cristo. La Biblia dice que Jesucristo, cuando Jeremías lo describe en el capítulo 53 de su libro, dice que
no iba a ver en él hermosura. Dice que su barba iba a ser mesiada, que se la iban a arrancar. En otras palabras, lo iban a desfigurar, que no iba a ver parecer nada de hermosura en él. ¿Tú me entiendes? Y entonces es por eso que se escoge a la serpiente, porque es tipo, es algo simbólico, es una tipología de cómo se iba a aparecer Cristo en el madero cuando fuese crucificado. Usted sabe que le pusieron una corona de espina, lo golpearon en la cara, el latigazo, cuántas cosas no le hicieron a Jesucristo, que su cuerpo estaba completamente desfigurado. La serpiente tipificaba eso. Pero ¿por qué le traigo esto a colección, amado? Porque después de lo sucedido pasaron cientos de años, pasaron los primeros 40 años en el desierto. Amado, escuche bien esto. Y esta gente, los israelitas, cogieron esa serpiente y la escondieron entre sus enseres y andaban por todo el desierto con esa serpiente, a pesar de que Dios los había amado, porque ellos escondieron eso de Moisés y de los líderes, pero no pudieron esconderlo de Dios, porque la Biblia dice que ante de Dios todas las cosas están como desnudas ante de aquel al cual nosotros tenemos que dar cuenta, amado. Así que para Dios no hay forma de que uno pudiera esconder. Dios sabía exactamente lo que ellos llevaban escondido entre sus enseres. En su corazón tenía escondido esa cosa. Amén. Y caminaron en el desierto, y Dios, sabiendo todo eso, Dios les seguía enviando el maná todos los días. Dios seguía peleando la batalla por ellos todos los días. Dios seguía dándole a beber el agua de la roca todos los días. Dios seguía haciendo cosas para su provecho hasta que lo introdujo en la tierra prometida. Dios no lo castigó. Ya ven que esa es la misericordia de Dios, que Dios tenía todo el derecho, amén, de castigarlos por lo que ellos estaban haciendo, pero Dios, amén, tuvo misericordia de ellos, porque Dios también le había dado una palabra a Abraham, y Dios siempre cumple su palabra de que los iba a introducir en la tierra de la promesa, amado. Son las cosas que Dios hace, que manifiestan este tipo de carácter de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios, son cosas incomprensibles que a nosotros no nos caben en nuestra cabeza, porque nosotros no funcionamos de ese modo. Pero así es el Dios que nosotros le servimos, un Dios que es misericordioso, es un Dios que es paciente, es un Dios que siente compasión por la necesidad espiritual nuestra, que Dios nos ve en una necesidad que nosotros no nos damos cuenta. Entonces Dios, viendo que el pueblo llevaba en su corazón, porque no era en realidad que la habían escondido entre sus enseres, y la llevaban escondido, y la tenían escondido entre sus tiendas, y la adoraban y le ofrecían sacrificios, y todo ese, Dios sabía todo ese tipo de cosas. Pero lo que más Dios le dolía no solamente era el acto físico, sino el acto espiritual, porque tenían a esa serpiente en su corazón todavía. Alabado sea la gloria y la misericordia. Ellos pasaron cientos, o diría yo un par de miles de años, amado, entre que Israel entró en la tierra prometida. El libro de los jueces, que fueron 700 años. El reinado de David, que fueron 40 años. El reinado de Salomón, que fueron 40 años. Pasaron una serie de reinados hasta que llegó un rey llamado Ezequías. Alabado sea la gloria y la misericordia de nuestro Señor, que en Segunda de Reyes, usted puede leer esto en su casa, en Segunda de Reyes, el capítulo 18, en el verso número 4. Primero voy a contarle, Ezequías fue rey de Judá, y comenzó a reinar a temprana edad, pero se propuso en su corazón limpiar a Israel de toda la idolatría. La idolatría es algo que se lleva en el corazón, y es algo que Dios abomina, es una abominación grande, porque la idolatría es todo aquello que usted ponga delante de Dios, y Dios, amén, no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso con esas cosas. La idolatría es una de las cosas que Dios más aborrece. Israel era un pueblo idólatra, y a pesar de que llevaron la serpiente, amén, escondida entre sus enseres todos esos años, cuando entraron en la tierra prometida, se prostituyeron, hicieron dioses como las demás naciones, y ya usted conoce la historia, todos esos dioses, Baal, Acera, ni se sabe cuántos dioses que ellos hicieron, y los escondían en los lugares altos, y iban ahí y le ofrecían sacrificios.
pero también le ofrecía sacrificio a esta serpiente de bronce. En los tiempos de sequía, para hacerle la historia larga corta, dice las escrituras que él había propuesto en su corazón limpiar a Israel de toda esa idolatría, y empezó a desbaratar, porque eso es lo que hay que hacer con la idolatría, desbaratar todos esos altares. De ellos habían edificado en los lugares altos, bendito sea la gloria del Señor, y empezó a desbaratar y empezó a romper las imágenes de acera y empezó a romper a todos esos falsos dioses que Israel se estaba prostituyendo con ellos, porque la idolatría es prostituirse, bendito sea la gloria del Señor, con ese tipo de idol. Yo no le llamo ni dioses, porque Dios es solamente uno y su nombre es Yahweh, bendito sea su nombre en esta hora. Todos los demás son ídolos, y entonces el pueblo se había entregado a esa idolatría. Es por eso que estaba experimentando todas las cosas que estaba experimentando, y es por eso que ha experimentado hasta el día de hoy todas las cosas que el pueblo de Israel ha experimentado a causa de la idolatría. La idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. Así que si hay algo que todavía tú llevas entre tus enseres, si todavía hay algo que tú llevas en tu corazón que te cuesta trabajo desprenderte de ello, despréndete de ello, porque Dios aborrece la idolatría. Alabado sea el Señor. Dice que después del hombre haber desbaratado y haber hecho desastre a todos esos hilos, el hombre preguntó: ¿y acá dónde está la serpiente de bronce? Estoy parafraseando. Parafraseando, ¿dónde está la serpiente de bronce? Y le trajeron la serpiente de bronce esa que ellos adoraban, y la cogió también y la desbarató, la desmeduzó toda. Alabado sea la gloria del Señor. Y usted sabe cómo la llamó: Neustán, que aquí es una palabra en hebreo que lo que quiere decir pedazo de bronce. Y terrible. Pero el punto de todo esto es que todos estos años esa gente cargando desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Ezequiel, yo creo que fueron un par de como 2000 años pasaron. Y en todo ese tiempo Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Es por eso que la Biblia dice que todo el tiempo le extendí la mano a un pueblo rebelde, a un pueblo contradictor, un pueblo difícil, duro de servir, dice la Escritura. Una cosa tremenda, amado. Y esto refleja el amor de Dios. Es por eso, amado, que hay que aprovechar la gracia de Dios, este favor de Dios, esta gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todo hombre. Entendiendo esto nosotros, amados, que Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar de que éramos enemigos de Dios, y que son, porque hay mucha gente que todavía son enemigos de Dios, todavía Dios los ama, todavía Dios les tiende la mano, todavía Dios tiene misericordia, porque la Biblia dice en el Salmo 136, desde el versículo 1 hasta el versículo número 26, que para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es la inclinación, sentir compasión por alguien y ofrecerle ayuda. Así que en este día yo espero que usted haya entendido lo que nosotros hablamos a través de este estudio, y que sepa que Dios tiene compasión de usted, que no depende de sus méritos, que Dios los ama de una forma incondicional. Así que si en el día de hoy todavía tú eres enemigo de Dios, hoy es el día para hacer las paces. Dios ha manifestado a su Hijo, ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo, siendo nosotros enemigos de Él. Él envió a Cristo para que muriera por nosotros, y eso fue lo que Cristo dijo. Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es. La paz de Dios puede estar ahora mismo en nuestros corazones. Simple y llanamente lo único que tú tienes que hacer es aceptar el regalo de Dios, el don mayor de Dios, su amor, que lo expresó a través de su Hijo Jesucristo. Dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú no lo has aceptado hoy, hoy es el mejor día. Así que si escuchaste la voz de Dios en el día de hoy, no endurezca tu corazón. Entiende que no somos merecedores absolutamente de nada, que Dios te quiere dar la oportunidad de una mejor vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y este ha sido su programa 20 minutos con las Escrituras, con el hermano Esteban Suárez. Y recuérdese, la misericordia de Dios es la inclinación, es lo que inclina a Dios a tener compasión
y Él ofrece ayuda. Dios le bendiga y hasta la próxima.